enunciado del ejercicio dice lo siguiente. El nitruro de silicio se puede preparar mediante la reducción de sílice con carbono en presencia de nitrógeno a una temperatura de 1500 grados centígrados, de acuerdo con la reacción siguiente no ajustada. Si se utilizan 150 gramos de dióxido de silicio puro y 50 gramos de carbón cuya riqueza en carbono es del 80% en presencia de un exceso de nitrógeno, apartado A, calcule la cantidad de nitruro de silicio en gramos que se obtendría mediante la reacción anterior ajustada y determine las cantidades de dióxido de silicio y carbón en gramos que quedarán tras completarse la reacción. Comenzamos con el apartado A. Nos piden que calculemos la cantidad de nitruro de silicio en gramos que se obtendría mediante la reacción anterior ajustada. Ahí tenemos la ecuación química y la vamos a ajustar. Para ello, en primer lugar, colocamos un 3 delante del dióxido de silicio, puesto que en los productos hay 3 átomos de silicio, un 2 delante de la molécula de nitrógeno, puesto que tenemos 4 átomos de nitrógeno en los productos. A continuación, colocamos un 6 delante del monóxido de carbono, porque ahora tengo 6 átomos de oxígeno en los reactivos. Y por último, un 6 delante del átomo de carbono, porque ahora tenía 6 átomos de carbono en los productos. Y ya está la reacción ajustada, lo podéis comprobar. A continuación tomamos los datos y calculamos las masas moleculares relativas de las sustancias que van a intervenir en este ejercicio. Tenemos la masa de dióxido de silicio, 150 gramos, y las masas atómicas del dióxido de silicio y del nitruro de silicio, que son las que tenéis en pantalla. También tenemos 50 gramos de masa de carbón, de una riqueza del 80%, y la masa atómica del carbono 12 gramos partido mol. Calculo los moles de cada reactivo y compruebo cuál es el reactivo limitante. En primer lugar, calculo los moles de dióxido de silicio utilizando la fórmula moles igual a masa partido masa molecular relativa, obteniendo 2,496 moles de dióxido de silicio. Por otro lado, tenemos un carbón con una riqueza del 80% en carbono. En concreto tenemos 50 gramos, por lo tanto calculamos el 80% de 50 gramos que me da 40 gramos de carbono. Calculamos los moles y obtenemos que tenemos 3,333 moles de carbono. Continuamos con el ejercicio. Ahí tenemos la ecuación química ajustada que nos va a hacer falta ahora. Para comprobar cuál de los dos reactivos es el limitante, calculo la cantidad de carbono necesario para reaccionar con todo el dióxido de silicio. Podría hacer lo contrario. Podría calcular la cantidad de dióxido de silicio necesario para reaccionar con todos los moles de carbono. Pero he elegido los moles de dióxido de silicio pues porque están en primer lugar, pero por ningún motivo concreto. Ahí tenéis el factor de conversión. 2,496 mol de dióxido de silicio reaccionan con el carbono y se van a necesitar 4,992 mol de carbono. Como solo hay disponibles 3,333 moles, falta carbono. Eso significa que el carbono se agota primero y es el reactivo limitante. Por ello calcularemos la cantidad de nitruro de silicio utilizando la cantidad inicial de carbono. 3,333 mol de carbono van a dar lugar a la producción de 0,556 mol de nitruro de silicio, tal como veis en pantalla, utilizando el factor de conversión correspondiente. Observar en la ecuación química de abajo que por cada mol de nitruro de silicio se necesitan 6 moles de carbono, por eso he puesto un 1 y un 6. Calculamos los gramos, que es lo que pide el problema. La masa es igual a los moles por la masa molecular del nitruro de silicio. En total se producen 77,94 gramos de nitruro de silicio. En el apartado B nos pide que determinemos las cantidades de dióxido de silicio y carbón en gramos que quedarán tras completarse la reacción. Ahí tenemos la ecuación química correspondiente que nos va a volver a hacer falta. En cuanto a las cantidades sobrantes, vamos a ver cómo las calculamos. Puesto que el carbono es el reactivo limitante, de este no sobrará nada. Pero como nos dice la cantidad que sobra de carbón, podríamos suponer que el resto de las sustancias que forman el carbón no reaccionan y que por lo tanto el 20% de la cantidad inicial de carbón sobrará.
En este caso, el 20% de 50 gramos de carbón son 10 gramos de carbón. Vamos a llamarle así. Digamos que es la parte del carbón que no está formada por carbono, suponiendo que no reacciona. Por lo tanto, sobran los 10 gramos de carbón que no contienen carbono. Calculamos ahora la cantidad de dióxido de silicio que reacciona. 3,333 mol de carbono dan lugar a que reaccionen 1,667 mol de dióxido de silicio que se consume. Por lo tanto, sabiendo la cantidad de dióxido de silicio que se consume, puedo calcular cuánta me ha sobrado. Como teníamos 2,496 mol, le restamos los 1,667 mol y nos quedan en total 0,829 mol de dióxido de silicio que hay en exceso. Ya puedo calcular los gramos, la masa son los moles por la masa molecular del dióxido de silicio y en total observamos que hay 49,82 gramos de dióxido de silicio en exceso. Ahí tenemos la solución. Sobran 49,82 gramos de dióxido de silicio. Y hasta aquí ha llegado el ejercicio. Espero que os haya parecido interesante y que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Se agradece un like, si queréis seguir recibiendo vídeos como este, suscribíos y activad la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.